ocasión. La semana pasada estuvimos trabajando con lo que es el sujeto y el predicado en las oraciones bimembres. Entonces ahora vamos a continuar con ese análisis, pero nos vamos a centrar en analizar un poco más lo que es el predicado. Y para esto vamos a emplear 4 complementos circunstanciales. Los complementos circunstanciales ustedes los han visto, a lo mejor no se acuerdan cuáles son, pero déjenles, les refresco un poquito la memoria. El complemento circunstancial lo han visto en las cajas del análisis lógico. Son las flechas de color anaranjada. Tenemos 12 flechas allí y hoy vamos a centrarnos en 4 nada más, ¿sí? En 4 de ellas. Vamos a centrarnos en lo que es el complemento circunstancial del lugar, que es el que le hace la pregunta al verbo de dónde. Cuando nosotros preguntamos dónde trabaja, dónde comió, dónde viajó, etcétera, siempre que hacemos la pregunta dónde al verbo, es el complemento circunstancial del lugar, que sería uno. Otro sería el complemento circunstancial de modo, que es el que hace la pregunta ¿cómo? ¿Cómo durmió? ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo es? Entonces, el circunstancial de modo responde a la pregunta ¿cómo? El tercero, ¿sí?, es el complemento circunstancial de cantidad y ese hace la pregunta de cuánto. Por ejemplo, ¿cuánto corrió? ¿Cuánto duró? ¿Cuánto hizo? ¿Cuánto? Entonces el complemento circunstancial de cantidad nos responde a la pregunta ¿cuánto? Y finalmente tengo el complemento circunstancial de tiempo, que es el que le pregunta al verbo ¿cuándo? ¿Cuándo vino? ¿Cuándo terminó? ¿Sí? Entonces, en estos 4 complementos circunstanciales vamos a estar trabajando en este video. Complemento circunstancial de cantidad, de modo, de tiempo y de lugar. ¿Ok? Muy bien. Entonces empezamos con el primer ejemplo. Nuestro primer ejemplo dice, su amiga habló con sinceridad. Primero que nada vamos a separar el sujeto y el predicado. En este caso, ¿cuál es el verbo? Habló. ¿Quién habló? Para saber quién es el sujeto. ¿Quién habló? Su amiga. Entonces a su amiga la subrayamos de color negro. Su amiga. Y como recordarán, todo lo que no sea sujeto es predicado. Entonces, habló con sinceridad sería el predicado. Habló con sinceridad. Muy bien, ya tengo el sujeto, ya tengo el predicado. Ok, si lo que vamos a analizar es el predicado, vamos a ver si alguna de mis preguntas se completa con lo que dice aquí. Dice, habló. ¿Cuánto habló? La respuesta sería con sinceridad. ¿Cuánto habló con sinceridad? No. ¿Dónde habló? ¿Dónde habló con sinceridad? ¿Cómo habló con sinceridad? Esta es la respuesta. La pregunta es, ¿cómo habló con sinceridad? Entonces es un complemento circunstancial de modo. Como mi flecha es anaranjada, voy a aprovechar el color naranja que me la recuerde y voy a encerrar el con sinceridad. Y voy a poner que es un complemento circunstancial de modo. Para abreviar complemento circunstancial voy a poner CC. C de complemento, C de circunstancial y ya nada más pongo de modo. C de modo.
¿Por qué es de modo? Porque me responde la pregunta ¿cómo? ¿Cómo habló? Con sinceridad. Entonces, me quedo así. Su amiga habló con sinceridad. ¿Cómo habló? Con sinceridad, complemento circunstancial, de modo. Veamos otro ejemplo. Dice, Manuel jugó en todo el partido. Suave. Ok, empezamos separando en sujeto y predicado. ¿Cuál es el verbo? Jugó. Ahora sí, más fácil localizar el sujeto. ¿Quién jugó? Manuel. Entonces subrayamos a Manuel como sujeto en color negro. Y recordamos que el predicado es todo lo que no sea sujeto, ¿sí? De tal forma que me queda jugó en todo el partido como predicado. Muy bien. Ups, no se marcó. Vamos a marcarlo bien. Ahí está. Ok, bueno. Vamos a analizar ahora únicamente el predicado. Jugó en todo el partido. Jugó, vamos a ver, ¿cuánto jugó? Jugó en todo el partido. Ah, caray, ¿cuánto dura el partido? Pues depende de lo que sea. Por ejemplo, si es de fútbol, pues normalmente duran 45 minutos cada tiempo. Y si jugó todo el partido, jugó 90 minutos. Entonces sí, la pregunta es ¿cuánto jugó? ¿Cuánto jugó en todo el partido? Ojalá que nos tocara así jugar a nosotros. Vamos a subrayar. Si responde la pregunta ¿cuánto? Entonces es un complemento circunstancial de cantidad. Lo encerramos con nuestro plumón naranja. En todo el partido jugó. Y ponemos qué clase de circunstancial es. Acuérdense, para poner complemento circunstancial lo abreviamos con C, complemento circunstancial, y dijimos que es de cantidad, porque responde la pregunta ¿cuánto? De cantidad. De tal manera que nuestra oración nos va a quedar así. Manuel jugó en todo el partido. Complemento circunstancial de cantidad, porque responde a la pregunta ¿cuánto jugó en todo el partido? Los 90 minutos, si era fútbol. Veamos otro ejemplo. Dice, Claudia y sus amigas pasearon en el parque. Muy bien. ¿Cuál es el verbo? Pasearon. Ok. Entonces, ¿quiénes pasearon? ¿Quién paseó? Pasearon Claudia y sus amigas. Entonces, Claudia y sus amigas es el sujeto. Lo subrayamos con color negro. Claudia y sus amigas. Sujeto. Y recordemos que el predicado es todo lo que no es sujeto. ¿Qué nos quedó? Nos queda como predicado, pasearon en el parque. Veamos nuestro predicado.
Entonces nuestro predicado, pasearon en el parque. Vamos a ver cuál complemento circunstancial de los que estamos trabajando aplica en este caso. Dice, ¿cuánto pasearon? ¿Cuánto pasearon? ¿En el parque? No, no me lo responde. ¿Cómo pasearon? ¿En el parque? Tampoco. ¿Dónde pasearon? En el parque. Ese sí. Ok, entonces si responde a la pregunta ¿cómo? Entonces es un complemento circunstancial de lugar. Perdón, si responde a la pregunta ¿dónde? ¿Dónde? ¿Dónde pasearon? En el parque. Entonces, complemento circunstancial de lugar. Lo encerramos y ponemos qué clase de complemento es. Dijimos que es de lugar. Complemento circunstancial de lugar. Vemos otro ejemplo. Dice, los alumnos no tuvieron examen en esta semana. ¿Cuál es el verbo? Tuvieron. ¿Quiénes? ¿Quiénes tuvieron o quiénes no tuvieron? Los alumnos. Entonces el sujeto es los alumnos. Y como predicado me queda, no tuvieron examen en esta semana. Me equivoqué de plumón. Va de nuevo, con rojo. Ahí está. Muy bien. Entonces nuestro predicado, no tuvieron examen en esta semana. Vamos a ver a qué pregunta contesta. El verbo es tuvieron. Tuvieron. ¿Cuánto tuvieron examen en esta semana? Responde la pregunta ¿cuánto examen en esta semana? No. ¿Cómo tuvieron examen en esta semana? ¿Lo contesta? No. ¿Dónde tuvieron examen en esta semana? No responde esa pregunta. ¿Cuándo tuvieron examen en esta semana? En esta semana es el complemento circunstancial de tiempo. ¿Cuándo no tuvieron su examen? En esta semana. Aquí sí me contesta ya la pregunta ¿cuándo? Entonces si contesta la pregunta ¿cuándo? Es un complemento circunstancial de tiempo. En esta semana. Y anotamos que circunstancial es un complemento circunstancial de tiempo, porque responde la pregunta ¿cuándo? Ok. Vamos a ver las oraciones que estuvimos encontrando los complementos circunstanciales. Vamos a fijarnos en ellos.
circunstancial de modo fue con sinceridad. Me explicó cómo hablaron. El circunstancial de tiempo es en esta semana. Me explicó cuándo no tuvieron el examen. El circunstancial de lugar es en el parque. Me está explicando dónde pasearon. Y el circunstancial de cantidad es en todo el partido. Me explica cuánto jugó. Entonces, si ustedes se fijan, el complemento circunstancial, ¿qué hace? Bueno, el complemento circunstancial es una función que expresa o me da información de alguna circunstancia en la que se desarrolla la acción o en la que se está haciendo la acción. Me explica un poco más de cómo se lleva a cabo la acción. ¿Cómo habló? Con sinceridad. ¿Cuándo no tuvieron el examen? En esta semana. ¿Dónde pasearon? En el parque. ¿Cuánto jugó? En todo el partido. La oración se complementa perfectamente con este tipo de circunstanciales, con el complemento circunstancial, y en esta ocasión fue de modo, de tiempo, de lugar y de cantidad. Recuerden, el complemento circunstancial de modo responde a la pregunta ¿cómo? El complemento circunstancial de tiempo responde a la pregunta ¿cuándo? El complemento circunstancial de lugar da respuesta a la pregunta ¿dónde? Y el complemento circunstancial de cantidad responde la pregunta ¿cuánto? Junto con nuestro video les va a llegar un ejercicio para que ustedes hagan el análisis del predicado y encuentren estos 4 complementos circunstanciales. Bonito día, muchachos.